Muy buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo, importante que hayan aprovechado ese impulso bajista que tuvimos, ese impulso bajista que bueno, nos llevó más o menos hasta la zona más o menos, la zona de los $62.700, la idea que un retroceso, bueno, para aprovecharlo después de ese impulso que tuvimos anteriormente, hasta la zona de los $64.800 que tuvimos y bueno, ya que un movimiento que, bueno, nada extraño, un movimiento totalmente normal. Para mi punto de vista, Bitcoin está casi como el resto de los días, prácticamente para mí está estático, pero bueno, que esté estático no quiere decir que no podamos aprovechar una serie de operaciones. Y bueno, el caso es que ayer en gráfico de una hora, si no recuerdo mal, teníamos cierta intención de tener un impulso bajista en gráfico de una hora, que es justo lo que hemos tenido. Tampoco hace falta ser ningún ingeniero del trading. Y bueno, el caso es que tenemos Bitcoin actualmente en $63.817. Estamos prácticamente casi como estábamos ayer, más o menos. Si no recuerdo mal, creo que estábamos por los 63.800, por la idea que no está haciendo grandes movimientos. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el análisis técnico. Y antes de empezar, bueno, hoy los que operáis en el mercado de futuros, pues yo creo que ya sabéis ciertos fundamentales que tenemos hoy. Puede haber esa pequeñita volatilidad, o sea que mucho cuidado con las operaciones que abrís. Yo por lo menos, yo la realidad que voy a estar un poquito al margen, esperando a que se estabilice un poquito el mercado, porque paso totalmente de que me liquiden cuando hay ciertos fundamentales. Y bueno, hablando de fundamentales, antes de empezar el análisis técnico, vamos a empezar un poquito al revés hoy. Y bueno, hoy tenemos a las 2:30 de la tarde. Tenemos noticias de producto, a ver, a las 2:30 de la tarde, había visto aquí, sí, a las 2:30 de la tarde, respecto a lo que sería Estados Unidos. En hora española tenemos noticia del Producto Interior Bruto correspondiente al segundo trimestre. Luego tenemos a las 2:30 las nuevas peticiones de subsidio por desempleo también en Estados Unidos. Y luego tenemos aquí, si no me equivoco, a las 3:20 de la tarde, a las 15:20, tenemos las declaraciones del señor Powell, presidente de la Fed. Esto también respecto a lo que sería Estados Unidos. Y luego tenemos a las 3:30 de la tarde en hora española, a las 15:30, la comparecencia de la señora Lagarde. Ahí, a partir de esas horas, un poquito antes y después, podemos tener ahí esa pequeñita volatilidad por ciertos fundamentales, como suele ser lo habitual. De ahí que haya comentado que mucho cuidado con las operaciones en futuros, porque de ahí que puede haber cierta inestabilidad y a uno le pueden liquidar. Aún así, vamos a tratar de ver las diferentes temporalidades. Como siempre, vamos a tratar de analizar qué es lo que nos dedicamos aquí en este canal. Y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar por el gráfico diario. Y bueno, en gráfico diario, pues la EA que no ha cambiado en nada, seguimos dentro de ese impulso alcista en gráfico diario, a pesar de que no está cogiendo fuerza, tenemos 19,70 puntos, pues más o menos la fuerza que teníamos ayer, pero bueno, yo creo que es comprensible con lo que estuve motivando y he estado motivando días anteriores, todo lo que llevamos de semana, incluso antes de empezar esta semana, pues dependemos de la dominación del SET, de esa confirmación bajista, ya que hace lo contrario que hace Bitcoin en sí, el mundo cripto. Dependemos de esa confirmación bajista, la dominación del SET. Hasta que no tengamos eso, no vamos a tener subidas en el precio de Bitcoin. Y como he comentado en muchísimos de los vídeos, cuanto más se retarda un movimiento, en este caso hablando de la dominación del SET, que ahora vamos a echar un vistacito, corremos el riesgo de que pasemos de una intención bajista, de un impulso bajista, la dominación del SDT, a que tengamos un impulso alcista, la dominación del SDT, que ahí sí que podría cambiarlo todo. Iríamos viendo los próximos días. De momento seguimos exactamente igual, en Bitcoin seguimos exactamente igual. Y bueno, lo que comenté ayer, también el gráfico de volatilidad, aquí sí que hemos tenido un intento de confirmación de 90 grados o menos, más o menos, tampoco la voy a dar 100% por válida, debido a ese retroceso que hemos tenido en el precio, que ya teníamos casi confirmado en el día de ayer en gráfico de una hora. Pues hemos tenido aquí un giro de 90 grados o menos, pero como bien podréis ver, tampoco es que el precio haya tenido ningún tipo de retroceso. De hecho, estamos en el mismo precio que estábamos ayer. Todo dependerá de este gráfico de volatilidad. No es lo mismo seguir cogiendo fuerza, superar esta zona del 50% ante un impulso alcista en el gráfico de volatilidad, que tener un impulso alcista en el gráfico de volatilidad teniendo un retroceso, parece un trabalenguas, pero teniendo un retroceso bajista, lo que sería en gráfico diario, no es lo mismo, porque la idea que nos podría llevar a unos precios, la idea que bastante abajo de donde estamos. De momento seguimos, como bien habréis podido comprobar y ver el resto de los días, y en el día de hoy seguimos con un impulso alcista de momento, hasta que no diga nada a lo contrario. De momento, Bitcoin no esperéis verlo, por lo menos de momento,
Próximos días lo veremos. No esperéis ver Bitcoin en 50.000 dólares, aún teniendo un retroceso bajista. Que eso estaría por ver, aún teniendo un retroceso bajista, lo que sería en Bitcoin. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí en el Concorde. Aquí muy poquitos cambios de momento, mientras sigamos dentro del área de volumen. Llevamos aquí ya que bastante tiempo. De hecho, llevamos dentro del área de volumen desde el lunes 9 de septiembre de este presente 2024. O sea que de momento, mientras sigamos dentro del área de volumen, aquí sin problema. En el momento que salimos fuera del área de volumen, en el Concorde, esta media móvil es la primera que te indica que podemos tener un retroceso bajista. De momento estamos dentro del área de volumen. Hasta que nos salgamos, pues de momento total tranquilidad. Como siempre, el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos. Y lo que suelo decir, repetir, insistir muchísimo en los vídeos, que nadie se asuste porque podemos tener ciertos movimientos, por ejemplo, como el que tuvimos ayer, ese impulso bajista en gráfico de una hora, después de haber llegado a la zona de los 64.700, 64.800 dólares, y llegar a tener un retroceso pues más o menos de 2.000 dólares, es un movimiento totalmente normal. Para mí el precio de Bitcoin básicamente está estático, tenemos muy poquita volatilidad y bueno, cuanto mucho menos en gráfico diario. Y bueno, vamos a ir a la gráfica. Vamos a ver lo que tenemos aquí dentro de este lío de soportes y resistencias, que no es otra cosa que zonas que ha ido respetando el precio relativamente bien. Y lo que he comentado en muchísimos de los días, desde hace bastantes días, importante cepillarse esta zona con narices, con fuerza. Esta zona de los 65.000 dólares es muy importante porque, bueno, tenemos aquí, todo hace pensar, ¿no? Tenemos aquí un canal bajista que lo que dice la estadística es que básicamente nos vamos to the moon. Creo que el target estaba sobre la zona de los 78, 80.000 dólares. Si cogiéramos el ancho de lo que sería el canal, es donde nos mandaría la ruptura con sus impulsos y retrocesos de este canal. Pero para eso, como he comentado en alguno de los vídeos, para eso tenemos que ver ciertos cambios también en el gráfico semanal, el cual no hemos tenido ningún tipo de cambio de momento. Para ver cambios en el semanal tenemos que verlos, por supuesto, no hace falta ser ningún ingeniero, que coja cierta fuerza y romper esta zona de resistencia, que coja cierta fuerza ante un impulso alcista en gráfico diario, cosa que de momento, como bien podéis ver, si os vais a vídeos anteriores, tampoco es que hayamos ganado muchísima fuerza. Y bueno, en caso de tener una subida en el precio, pues aquí lo tenéis facilito. La tenemos más o menos sobre la zona de los 65, un poco más arriba de los 65.000 dólares, y luego ya la siguiente zona sería más o menos la zona de los 66.400, más o menos. De momento no veo un movimiento así porque, como bien podréis ver, como estamos el resto de los días, contando con el día de hoy y retrocediendo hacia atrás, no nos hemos ido to the moon a pesar de ese impulso alcista en gráfico diario. Pero bueno, sería más o menos en tal caso sí que se puede diluir este movimiento como un azucarillo en un café, como he comentado, con el tema de la dominación del SDT, porque está tardando muchísimo en tener esa confirmación bajista en la dominación. Pero bueno, supongamos aquí de momento no tenemos ningún tipo de confirmación. Hasta que no tengamos esa confirmación en la dominación del SDT, de momento no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Y bueno, luego tendremos la zona de los 67.200. Siguiente zona, estaríamos hablando más o menos sobre la zona, redondeando la zona de los 70.000 dólares en tal caso. De momento, ahora le vamos a echar un vistacito a la dominación del SDT. De momento no veo un movimiento así. En las próximas horas, próximos días, nos podemos ir to the moon, pero hasta que no tengamos una confirmación en la dominación del SDT, que es donde principalmente hay otras stablecoin, pero digamos la más utilizada, lo que sería USDT, hasta que no haya una salida capital hacia el mundo cripto, hacia Bitcoin en sí, que es lo que nos dedicamos a analizar en este canal. Hasta que no haya una salida de capital hasta Bitcoin, pues vamos a tener bastante complicado llegar incluso a la zona de los 70.000 dólares. Y bueno, por abajo también lo tenéis muy facilito, porque aquí hay que decirlo todo. Podemos tener un retroceso bajista debido al retardo del movimiento en la dominación que estamos teniendo. No es nada descabellado venir a buscar la zona, sería más o menos la zona de los 61.000 dólares, sería una zona de soporte que tendríamos por abajo, y luego tendríamos la zona de los 59.000 dólares. Y bueno, ya de cargarnos esta zona, aquí ya sí estaríamos hablando de un impulso bajista. De momento, como bien habréis podido ver, no tenemos esa situación. Aquí, en caso de romper esta zona, sí que tendríamos un impulso bajista, lo que sería hablando por Bitcoin, y aquí ya sí que podemos venirnos a buscar la zona de los 53.000 dólares. Pero aquí, repito, insisto, de momento no espero venir a buscar, al menos a la hora de grabar el vídeo, a las 12 y 16 minutos de hoy 26 hoy 26 de septiembre, jueves 26 de septiembre, no espero de momento, hasta que nada diga lo contrario, un movimiento así. Pero son zonas que tenemos que tener en cuenta debido a lo que se está retardando la dominación del SDT en darnos esa confirmación. Y bueno, hablando de la dominación del SDT,
pues aquí sin cambios, aquí seguimos un montón de días, desde exactamente, bueno, desde que rompimos el punto cero, más o menos, pues desde el viernes 20 de septiembre, pues estamos a día 26, pues llevamos unos 6 días contando con el día 20, unos 6 días aquí y se va retardando esto con el tiempo y es lo que he comentado. Pues a más tiempo pasa este oscilador por debajo del punto cero, pues se nos puede diluir ese movimiento bajista, la dominación del SDT se nos puede diluir como un azucarillo en un café. ¿Que todavía estamos a tiempo de tener un impulso bajista? No digo que no, porque de momento seguimos teniendo esa intención, pero no es lo mismo que tengamos aquí una serie de barras rojas y prácticamente aquí al principio de romper el punto cero tengamos una confirmación bajista de 90 grados o menos. No es lo mismo hacerlo aquí al principio, que sí los podría llevar, ya hablando por Bitcoin, a unos precios, la idea que realmente interesantes, que tener una confirmación después de tener un oscilador bastante desarrollado. Pues la idea que, a pesar de que podamos tener un impulso bajista, la dominación del SDT, pues la idea que el movimiento al alza que tanto esperamos, por la idea que se puede reducir bastante. De momento seguimos en la dominación del SDT con confirmación, con intento, perdone, que me acabo de liar yo ahora mismo, con cierta intención de confirmación bajista en la dominación del SDT. De momento, hasta que no tengamos esa confirmación, de momento no espero grandes movimientos. De hecho, con una DX, tenemos una DX con un retroceso bajista que lo llevamos arrastrando desde que estamos por aquí, por encima del punto cero. Tenemos una DX en 21,56 puntos. De momento, con esto, con fuerza decreciente, no esperéis iros demasiado lejos. Como siempre, el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos. Eso hablando ya por Bitcoin. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas. Y bueno, en gráfico de 4 horas, estos conocidísimos patrones, soportes y resistencias que llevo mostrando aquí, yo creo que desde el fin de semana, incluso antes del fin de semana, tenemos aquí este fantástico, precioso, maravilloso patrón en V. Que como he comentado en el pasado, para mí estos patrones, la verdad que no son de mi especial confianza, pero bueno, lo que dicen la estadística la confirmará como siempre los indicadores que utilizamos en este canal, lo que dice la estadística, que es un cambio de tendencia que nos llevaría a romper la zona de resistencia del gráfico diario de ese canal bajista, que estadísticamente rompe hacia arriba. Como bien habéis podido ver por indicadores, la idea que va a estar complicado, va a costar sudor y lágrimas. La idea que de momento, a la hora de grabar el vídeo, de momento no veo tal movimiento de irnos to the moon, porque bueno, el target creo que estaba sobre la zona de los 70 y tantos mil dólares. Ahora no me voy a poner a hacer target aquí. Si se cumpliera, tuviéramos esa confirmación bajista, la dominación del SDT, pues sí que podríamos tener un movimiento de que bastante interesante. De momento, hasta que no tengamos esa confirmación, no voy a vender la piel del oso antes de cazarlo. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? A la misma vez que hay que prestarle también atención, tenemos aquí un canal alcista, que lo que dice la estadística es que rompe hacia abajo, aunque esto se va pareciendo cada vez más a otra cosa, porque prácticamente, como bien podréis comprobar, estamos prácticamente ahí con sus roturas, inclusive prácticamente estamos ahí en un lateral, en un amplio rango, que ya veremos para dónde se nos va, porque como siempre nos lo tiene que confirmar los indicadores. Y bueno, hablando por este canal alcista que tenemos aquí, que estadísticamente rompe hacia abajo, en caso de romper hacia abajo, pues las zonas que tenemos, bueno, vamos a ver lo que tendríamos en caso de tener una subidita. Porque lo que he podido ver en gráfico de una hora creo que tiene cierta intención de tener un impulso alcista, pero en tal caso, pues aquí tendremos la zona de los 65.000 dólares más o menos, y luego tendremos la zona de los 66.217 dólares. La siguiente zona, esto sería hacer un movimiento ya que bastante explosivo, pues sería la zona de los 67.000 más o menos, tampoco tomarlo a dólar exacto en caso de venir a buscar resistencias que tenemos más arriba, pero aquí ya yo creo que aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Si tenemos un impulso bajista en gráfico de 4 horas, aquí lo tenéis muy facilito. Un impulso bajista en gráfico de 4 horas, romperíamos por supuesto este canal alcista. Lo romperíamos y estaríamos hablando de venir a buscar más o menos precios de donde nos hemos estado moviendo casi todos estos días, la zona de los 62.500, 12 dólares. Y bueno, luego de seguir cogiendo fuerza, pues las siguientes zonas que tenemos sería la zona, voy a mover esto un poquito, la siguiente zona sería más o menos la zona de los 60.500, siguiente zona sería más o menos la zona de los 58.000 dólares, siguiente zona estaríamos hablando de la zona de los 56.000 dólares. De momento no veo un movimiento así, pero tenerlo en cuenta que en caso de impulso bajista en gráfico de 4 horas nos podemos encontrar con un movimiento así. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos los indicadores aquí. Seguimos todavía dentro de un retroceso bajista.
De momento, bueno, estamos aquí a ver si puedo ampliar esto un poquito, porque la verdad es que con el movimiento que estamos teniendo hay que ampliar esto para poder verlo más o menos en condiciones. Aquí yo lo estoy viendo perfectamente de sus pantallas, la verdad que lo desconozco. Pero bueno, de momento venimos arrastrando una serie de divergencias y ese tipo de cosas que estuve comentando ayer. Tuvimos esa subidita hasta la zona de los 64.800, cuando el oscilador nos decía, por ejemplo, hablando aquí por esta zona, nos decía que el precio debería haber retrocedido. Seguimos arrastrando esta divergencia que tenemos aquí, que suele mandar en un porcentaje elevadísimo de los casos, estadísticamente es el oscilador. Veremos a ver, todo dependerá, como siempre, de lo que nos vaya marcando el precio. De momento estamos ante un retroceso bajista, 20 con 30 puntos. De momento con esto no esperéis venir a buscar la zona de los 60.000, 58.000 ni 53.000 dólares. En próximas horas iremos viendo aquí, como siempre. Echar aquí un vistacito en gráfico de 4 horas. Estamos muy cercanos, sumamente cercanos a este punto cero. Sí que seguimos siendo alcistas por poquito, por oscilador. Técnicamente seguimos siendo alcistas. Todo dependerá de que tengamos aquí cierto desarrollo de una serie de barras verdes. Si tenemos una confirmación de 90 grados o menos, cogiendo fuerza, pues sí que podemos venir a buscar esas zonas altas que les hemos estado echando un vistazo en gráfico de 4 horas. Pero aquí repito, insisto, aquí cuidadito porque estamos por debajo del punto cero. En caso de ruptura del punto cero y confirmación bajista, ese patrón en V que tenemos desde hace bastantes días se va a tomar por saco y por supuesto vendría a validarse el canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. O sea que aquí echar un vistacito aquí las próximas horas. Aquí no nos debería de quedar mucho tiempo para decidir si nos vamos, tenemos un fuerte impulso alcista o nos vamos a tomar por saco. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí por indicadores, vamos a ver lo que tenemos en el gráfico de volatilidad. Y bueno, aquí está haciendo prácticamente la culebrilla, nada determinante. Ahora mismo tiene una confirmación cogiendo fuerza, eso entre comillas, porque hay que la fuerza que está cogiendo es de chiste, pero bueno, estamos en la zona del 19,84%. Y aquí lo que siempre suelo recordar, a partir de esta zona del 50%, es cuando se nos podría validar un movimiento con cierta fuerza, con cierta decisión, ya sea en un impulso bajista o alcista. De momento estamos, la idea que en una zona relativamente baja. De momento no espero grandes movimientos, también puntualizando que podamos tener cierta mayor volatilidad con los fundamentales que he comentado en el inicio del vídeo. Bueno, de momento aquí estamos prácticamente, parece que quiere asomar la patita a la media móvil. De momento estamos dentro del área de volumen aquí en el Concorde, de momento sin problemas. Y aquí lo que siempre sé que me repito muchísimo, aquí siempre atentos por si salimos fuera del área de volumen, pues es el primero que nos indica que podemos tener un retroceso interesante en el precio. De 8, lo que hizo ayer, pues salió, creo que a la hora de grabar el vídeo ayer, creo que estábamos fuera ya del área de volumen, no lo recuerdo bien, pero bueno, el caso es que salimos fuera del área de volumen y de ahí hablando por el gráfico de una hora, de ahí ese impulso bajista, aunque nos hemos venido a buscar, pues ahora mismo actualmente, de hecho se está recuperando ya que bastante bien el precio, lo tenemos en la zona de los 64.000 dólares de momento. Aquí atentos a esta media móvil, pero de momento estamos dentro del área de volumen, que es el primero que nos indica que todavía podemos tener una subidita en el precio, pero como siempre atentos a esa perfecta coordinación, el gráfico de volatilidad, sobre todo si operas en el mercado de futuros, para no pillarte las manos, superar esa zona del 50%, que es cuando nos confirmaría al 100% un movimiento totalmente seguro, aunque aquí seguro no hay nada, siempre le pueden liquidar a uno, pero actúas ahí con cierta seguridad. Y por supuesto esa confirmación de 90 grados o menos, de ADX, oscilador y bueno, ese tipo de cosas que ya sabéis, sobre todo los suscriptores más antiguos del canal. Y bueno, en gráfico de una hora vamos a ver lo que tenemos. Y bueno, en gráfico de una hora aquí tenemos también, lo que pasa que esto sería en la parte final de ese patrón en V, de ese canal alcista que hemos visto en gráfico de 4 horas. Bueno, lo que dice la estadística, aquí tenemos aquí la idea que, como siempre he dicho, si tenemos los indicadores nos están diciendo una cosa, para mí los indicadores son los que importan, son los que interesan. Y bueno, de momento tenemos aquí un canal alcista que lo que dice la estadística, vamos a calcular un target aquí, esto es jugar un poquito a la bola de cristal porque los indicadores para mí son los que valen ante todo, porque perfectamente este canal alcista que tenemos aquí, que estadísticamente rompe hacia abajo, se puede ir a tomar por saco porque, como bien hemos visto, tenemos ahí un posible patrón en V. Pero bueno, vamos a suponer que rompiéramos en las próximas horas, pues tendremos más o menos un target que debería tener un retroceso más o menos sobre la zona de los 61.426 dólares. Sería
la zona del target. Para mí, como siempre he dicho en vídeos de mucho más atrás, para mí los targets son targets, no opero en relación a los targets de los patrones. Como siempre, prefiero ganar un poquito menos, que luego podemos venir a buscar ese target, incluso bajar más allá de ese target, pero prefiero ir sacando pequeños porcentajes de beneficio y no encontrarme en la situación de que me liquiden. Y bueno, aquí lo tenéis muy facilito. La zona de subida, ahora mismo estamos en los 64.061 dólares, la zona de subida. La zona de resistencia que tenemos aquí, si nos ceñimos puramente por este patrón que tenemos aquí, pues sería más o menos la zona de los 64.700, 64.800 y bueno, aquí arriba tenemos esta resistencia importante a batir, que si no la cargamos, por la idea que sí que podemos tener un cambio de tendencia totalmente interesante, sí que lo podría cambiar todo y cargarnos esa zona de resistencia que hemos visto en el gráfico diario, que tenemos un canal bajista que lo que dice la estadística es que rompe hacia arriba, pero para eso nos hace falta la confirmación de la dominación del USDT. Pero bueno, aquí tendríamos la zona de los 65.000 dólares. En caso de impulso alcista, pues ya veríamos si nos cargaríamos a pesar de este canal que tenemos aquí, que estadísticamente rompe hacia abajo. Si tenemos un impulso alcista, pues lo que está claro, por mucho que nos diga este canal que tenemos aquí, pues si está cogiendo cierta fuerza, por mucho que nos pongamos a dibujar aquí lo que queramos, pues se va a cargar este patrón y lo va a mandar a tomar por saco. Pero bueno, de momento una zona de subida sería la zona de los 64.600, 64.700 y luego ya aquí en la zona de los 65.000 dólares. En tal caso, ya veríamos a ver cómo tenemos la situación de los indicadores. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí en el ADX y oscilador. Bueno, de momento tenemos un retroceso alcista después de ese impulso bajista que tuvimos. Pues bueno, de momento hasta que no se gire 90 grados o menos, pues de momento estamos ante un retroceso alcista. En caso de impulso alcista, pues ya habéis visto las zonas que tenemos por ahí arriba. Incluso podríamos cepillarnos la zona en los 65.000 dólares. Y bueno, aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. En caso de impulso alcista, confirmación de 90 grados o menos, y ya aquí sí que nos podría dar una cierta confirmación. De hecho, vamos a ver el gráfico de 30 minutos, a ver cómo lo tenemos. Vamos a retroceder un poquito de temporalidad y bueno, de hecho, el que el precio esté subiendo ahora mismo, bueno, hemos retrocedido de temporalidad. A ver si puedo colocar esto más o menos, que se pueda ver un poco decentemente. Y bueno, aquí ya sí que tenemos una confirmación de 90 grados o menos ante un impulso alcista en gráfico de 30 minutos. Sí que es cierto que, bueno, ha tardado mucho en tener este impulso alcista, de ahí que para mí las operaciones más limpias es cuando estamos aquí por la zona del principio. Si tenemos cierto impulso alcista, pues es cuando es 100% seguro operar. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos por el gráfico volatilidad. De momento tenemos ese impulso alcista, como todos habéis podido ver. Y bueno, de momento, hasta que nada diga lo contrario, de momento Bitcoin para abajo no, como siempre matizando con sus impulsos y retrocesos, atentos siempre a los indicadores por si podemos realizar alguna operación también en short, pero bueno, de momento tenemos el gráfico de volatilidad en el 70,63%. A partir de estas zonas, como siempre digo, es cuando el movimiento se acentúa. De hecho, bueno, hemos tenido esa confirmación de 90 grados o menos, de ahí que hayamos tenido una subida, la verdad que relativamente buena, después de haber tenido ese retroceso bajista, pues se ha girado 90 grados o menos antes de llegar al 50%, de ahí que hayamos tenido la verdad que una subidita, entre comillas, interesante. Y bueno, de momento cogiendo fuerza, vamos a ver aquí cómo tenemos el Concorde. Aquí en el Concorde, la idea que tenemos esta área de volumen ya, la idea que bastante desarrollada, pero bueno, de momento, mientras sigamos dentro del área de volumen, pues todavía podemos seguir teniendo alguna subidita. Y aquí, como siempre, recuerdo, lo he dicho en gráfico de 4 horas y en el gráfico diario, pues atentos a esta media móvil, porque en el momento que sale esta media móvil de aquí, es el primero que nos indica que podemos tener un retroceso en el precio. Y bueno, pues muy poquito más respecto a análisis técnico. Si les ha gustado, como siempre, les invito a suscribir, darle al like. Y bueno, muchísimas gracias como siempre suelo hacer cuando termino los vídeos. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los suscriptores que lleváis muchísimo más tiempo. Gracias por vuestro apoyo al canal. Y bueno, doy el análisis técnico por finalizado. Espero que pasáis una fantástica mañana, tarde o noche, según en la zona del mundo en la que se encuentren. Y en principio, si no pasa nada, nos vemos en el vídeo de mañana.